plataforma. Ajá. ¿Sí? Jugamos así un poco para agrupar, ¿sí? Sí. Películas. Hay 2 films que están en el catálogo de Amazon Prime. Ujú. Son 2 películas chilenas, en este caso, una cinematografía que creo que desde hace algunos años, a partir quizás de No, en el 2012, esa película de Pablo Larraín, que logró estar en los premios Oscar, estar nominada, finalmente no terminó ganando, pero llevó a la cinematografía chilena a otro lugar. Y ahora hay como un reverdecer, ¿no? Se habla del nuevo cine chileno, Sí, claro. inclusive. Entonces, me parece que es interesante para el cine latinoamericano tener una cinematografía de ese nivel. Siempre quizás Argentina y Brasil han sido por ahí las cinematografías más pioneras de América Latina. Bueno, también del otro lado México, ¿no? También ha sido una cinematografía muy pujante, y en este sentido, en lo hispanohablante estoy hablando, ¿no? Pero en este sentido, recomendar 2 películas. Una es Pacto de Fuga, de David Albala. Está Benjamín Vicuñas y Patricio Contreras. Es una película que está basada en hechos reales. Justamente se sitúa en Chile en 1990. Ya Augusto Pinochet había perdido el plebiscito, claro, de 1988. Ya sabía que tenía que dejar el poder, y lo que va a reconstruir es una fuga de presos políticos de una cárcel pública de Santiago, varios de ellos integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Recordemos que el 7 de septiembre de 1986, el Frente Manuel Rodríguez, que era el brazo armado del Partido Comunista, que por ese entonces obviamente estaba proscripto y tenía un montón de muertos y desaparecidos, cuando fue el derrocamiento de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Justamente era un grupo, como decíamos, tenía un brazo armado que le hace un atentado a Pinochet el 7 de septiembre de 1986. Muchos de esos presos que se encontraban en esa cárcel pertenecían a esa organización, habían participado del atentado Augusto Pinochet, que dejó más de 11 muertos, fueron como media hora, ¿sí? de combate. Y tenían, justamente le habían dictado la ley marcial, por lo tanto ellos sabían que Augusto Pinochet, antes de dejar el poder, los iba a fusilar, claro, ¿no? Obviamente. Entonces les quedaban días, y lo que hicieron justamente es planear un escape. Lo que tiene la película es, bueno, Benjamín Vicuña como gran protagonista. Él interpreta a León Vargas, que es un personaje de la ficción, obviamente, pero que está basado con nombre cambiado en el cerebro de esa fuga. Pensá que era en la capital de Santiago de Chile y logran escaparse 49 presos. Un montón. Es muchísimo. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, justamente Vicuña viene a interpretar a un personaje de la ficción que tiene conocimientos de ingeniería, y que es un poco el que hace ese túnel de más de 60 metros que logra que ellos puedan escaparse. Bueno, escapar prácticamente, Eduardo, un subgénero en sí mismo, sí, lo que hace a las películas de fuga, de fuga carcelaria. Yo recuerdo una de Nacho Garacino que se llama El túnel de los huesos, del 2012, que habla de una fuga, está interpretada por Raúl Taibo, de una fuga que se escapó la Garza Sosa. Sí, una fuga conocida, sí. Recuerdo esa película. sobre el principio de los 90. Así que creo que también hay un libro, un texto de Patán Rackendolfer al respecto. Bueno, es un hecho muy, muy conocido por lo menos del ambiente carcelario de la Argentina. También hay un podcast de Anfibia que se llama Fugas,
donde se relatan, digamos, las fugas más emblemáticas de América Latina, y tiene, digamos, un capítulo, la fuga que interpreta ahí Raúl Talbot en el túnel de los huesos. Pero como decíamos, Pacto de Fuga, así se llama la película, está en Amazon Prime, es una película chilena protagonizada por Benjamín Vicuña y habla un poco de la memoria histórica, de la reconstrucción del pasado, de la resistencia política, de la militancia colectiva frente al terrorismo de Estado y de, bueno, esta fuga de presos políticos, justamente en la Chile de Augusto Pinochet, casi, digamos, en los últimos días del dictador, donde, bueno, algunos guerrilleros del frente Manuel Rodríguez se escapan porque, bueno, le habían dictado la ley marcial y está muy pronto a fusilarlos. Interesante esa recomendación, y me quedé pensando un poco en esto que decías del nuevo cine chileno, ¿no? Larraín es como uno de los referentes, y también que llegó a Hollywood, ¿verdad? Sí, hizo biopic de mujeres en Hollywood, ¿no? Hizo María Callas hace muy poquito, también la Lady Di y también Jacqueline Kennedy, ¿no? Son tres historias de mujeres que de alguna manera también se relacionan con el poder, ¿no? Bueno, sí. Jacqueline Kennedy, que después es Jacqueline Onassis, ¿no? Sí, claro, sí, la mujer de John Fitzgerald Kennedy. De John Fitzgerald Kennedy. Tenés razón. Y María Callas, un personaje sumamente importante de la cultura. A mí la de Jackie no me gustó mucho. Sí, no sé, por ahí... estaba Natalie Portman. Sí. Es una forma, digamos, de representar un poco lo que fue el asesinato de Kennedy desde el costado de ella. Sí, quizás no es como lo mejor, porque son los días previos, alguna entrevista que le hacen, la entrevista histórica que ella hace para la televisión. Justamente donde muestra la Casa Blanca, y en algún sentido ella tenía una participación importante en la campaña de Kennedy. Inclusive había spot de ella hablando en castellano, digamos que fueron importantes para la campaña, en un momento que estamos hablando del principio de los 60, donde la comunicación política era otra cosa. Y además, en la televisión abierta ella muestra a la Casa Blanca, que también fue medio como novedoso en ese momento, porque recién empezaba la televisión y era desconocido para los sectores populares cómo era la Casa Blanca, ¿no? Entonces, que la televisión entre a la Casa Blanca, en ese sentido, Sí, claro, era todo un momento y un acontecimiento histórico, y pensaba, ¿no? Todo lo que se ha filmado respecto también a la muerte de John Fitzgerald Kennedy, un montón de películas. Hay una muy interesante, mirá lo que te voy a decir, y no es recomendación, pero para quienes nos escuchan también, se llama Portland, que es el hospital donde llegó John Fitzgerald Kennedy con el tiro. Es una película producida por Tom Hanks, y cuenta la realidad de quienes tenían que custodiar al presidente, nada más y nada menos, y de lo que les pasó a los médicos y enfermeras que tuvieron que recibirlo en el hospital. Es un drama muy interesante. No recuerdo ahora el protagonista, pero sí que la produjo Tom Hanks. Me quedé pensando en esto del personaje de Kennedy, ¿no? Sí, tal cual. Ha sido, bueno, un hecho fatídico para los Estados Unidos, sí, claro, y ha dado lugar, digamos, a un montón de teorías políticas, conspiranoicas, y también de ficciones, ¿no? Justamente. En otro sentido de las cosas, hablamos de la segunda película que tengo para recomendar. La primera era Pacto de Fuga, de David Albala, con Benjamín Vicuña y Patricio Contreras, que nos venía a contar lo que fue la fuga de presos políticos sobre los finales de la dictadura de Pinochet en 1990. La segunda también se relaciona históricamente con esta, que se llama Tengo Miedo Torero, es de Rodrigo Sepúlveda y está basada en la novela homónima de Pedro Lemebel. Bueno, Pedro Lemebel formó parte de las yeguas del Apocalipsis,
y es un escritor y un artista performático. Fue un escritor y artista performático de mucha trayectoria en Chile, ¿no? Con mucha relación con la izquierda, con el marxismo, con Gladys Marín, que fue secretaria general del Partido Comunista. Y lo que viene a contar la película, yo hablábamos hace muy poquitito del beso de la mujer araña, sí. Y yo en algún punto la relaciono porque narra la historia de una chica trans y de un guerrillero, ¿no? Mirá vos. El guerrillero participa en la ficción del atentado a Pinochet, que en ese sentido tiene una relación histórica con la otra película, como decíamos, que ocurrió el 7 de septiembre de 1986, y justamente lo que nos va a decir es cómo la historia de amor se desarrolla en el marco del atentado. El film lo que va a contar la historia de la loca de enfrente, que es una chica trans interpretada acá por el actor Alfredo Castro, que vive en un barrio popular de Santiago, casi prácticamente una casa tomada, porque hacía muy poquitito tiempo que había ocurrido el terremoto. Claro. El terremoto en Chile. Se dedica a coser y a bordar para las esposas de los comandantes, quienes les encargan vestidos o manteles, y por la noche se dedica a la prostitución. Y conoce a Carlos en un momento, que es un arquitecto, que le pide, bueno, si puede estudiar en la casa justamente con unos compañeros, pero él en realidad está actuando con una identidad falsa y está trabajando en la operación que se llamó Siglo XX, se llamó la operación, que era terminar con la tiranía de Augusto Pinochet a partir de asesinarlo, ¿no? Entonces toma este hecho verídico para contar, digamos, una ficción, y me parece que es interesante porque aborda la opresión de la dictadura, pero incorpora la represión sexual a los colectivos y a las disidencias sexuales, que quizás no estaba tan presente cuando se aborda la dictadura de Augusto Pinochet. Ha habido muchos films que tocan, pero no lo hacen desde la perspectiva de las disidencias sexuales y lo que fue sobre todo la represión política a estos colectivos, ¿no? Excelentes recomendaciones. ¿Las plataformas, la misma es? Es la misma, son dos películas chilenas que están en Amazon Prime, que le incorporaron y que en algún sentido dialogan entre sí. También hay una película que se llama Matar a Pinochet, que cuenta el atentado a partir de la figura de Tayana, que bueno, que Tania es una mujer histórica, creo que el nombre era Cecilia, una guerrillera también del Partido Comunista, del Frente Manuel Rodríguez. Y cuenta la historia desde la perspectiva de ella, que también es una coproducción con la Argentina. Está Julieta Silverberger, y bueno, en algún sentido son películas que dialogan entre sí porque toman los mismos años, ¿no?, donde pasó esta dictadura. Esteban Gil García en Radio Transmisor 97 une. La música llega ahora con Martes Menta y Suárez.